Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me llamo Cristian, soy psicólogo y vamos a tener que compartir este módulo de formación. Antes que nada les quiero comentar de qué se trata esta propuesta. Nosotros vamos a hablar un poco en este video sobre lo que es la psicología evolutiva. Dentro de lo que es psicología evolutiva o del desarrollo, tenemos muchas teorías y muchos autores que se pueden analizar, pero particularmente nosotros esta vuelta vamos a hablar sobre un solo autor que es la teoría psicosocial de la evolución del niño, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente la intención es poder promover una idea, digamos, lo más acercada posible, digamos, a la teoría psicosocial del desarrollo. En estos conceptos vamos a trabajar sobre lo que es seguridad emocional y seguridad física, y el tema del tránsito de la niñez a la adolescencia, y un poco el tema de los abordajes en tiempos difíciles. Bueno, les cuento un poco. Mi nombre es Cristian, bueno, soy muy amigo de mis amigos, soy cocinero de alma y de oficio, soy hijo de Miriam y Héctor, hermano de Romina, soy tío de Bianca y de Kiara y abuelo de Joaquín, tío abuelo, ¿sí? Laico comprometido con la promoción de la libertad de los cautivos en este tiempo, y también soy scout. Bueno, soy licenciado en psicología, docente, y tengo, bueno, formación en lo que tiene que ver con niñez y adolescencia, y particularmente este último tiempo un diplomado sobre lo que es abuso sexual infantil, que, digamos, vamos a trabajar este tema en el próximo bloque, en el próximo video. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que se trata justamente este tema de la teoría psicosocial de desarrollo, pero vamos a contextualizar a ver de qué se trata, de dónde es, digamos, cuándo surgió esta teoría. Bueno, Erikson es un psicoanalista estadounidense, vivió hasta el año 94, y planteó hace 50 años, ¿no?, que la identidad de los seres humanos se desarrolla en base a su interacción con su ambiente. Y su hipótesis se fundamenta en que las personas, con seres activos buscando adaptarse al ambiente en que viven, y en base a este concepto desarrolló su teoría acerca del desarrollo de la personalidad, que denominó teoría psicosocial. Para esto va a describir 8 etapas de la vida. En las 4 primeras analiza las particularidades psicosociales que afrontan los niños y que son la base para el desarrollo gradual de su identidad en las etapas posteriores. Claramente, por una cuestión de tiempo, nosotros no necesitamos ver todas las etapas porque abarca desde el nacimiento hasta la adultez y la vejez y la muerte. Entonces vamos a tomar las 3 del medio aproximadamente, ¿sí? Y sobre eso vamos a hablar. Pero igual vamos a ver el cuadro completo. Es decir, no, en todo el marco de las teorías evolutivas y tiene que ver con el desarrollo, de la genética, de cómo nosotros vamos conformando nuestro psiquismo, hay muchos autores. Está Freud, Winnicott y demás, bueno, Spitz, qué sé yo, podría nombrarle un montón de autores que se estudian en psicología. Particularmente elegimos de esta porque tiene que ver con cómo es el niño, el desarrollo, a través justamente del vínculo social. El primer marco de socialización que tiene el niño obviamente va a ser la familia, ¿sí? Pero además también tiene otros marcos que se van ampliando, que obviamente que va a empezar con la etapa escolar, después va a ser, digamos, los grupos de pertenencia y demás, como lo vamos a ir viendo. Como es justamente el ámbito de lo social, nosotros nos interesa mucho como educadores, a través del movimiento, poder mirar esto particularmente. Así que yo voy a tomar algunas ideas muy breves de un texto que van a tener ustedes, que van a poder acceder a esta presentación, y a un texto como mucho más amplio, que no debería suponer mucho desafío, digamos, pero bueno, digamos, lo que yo particularmente hice fue seleccionar de ese texto los principales puntos para poder trabajar en este video, ¿sí? Entonces, ante todo vamos a tener el foro de Classroom para que ustedes se puedan conectar con nosotros, para que yo pueda, bueno, dar cualquier consulta, digamos, de los puntos que vamos a ver en este video, lo podamos hacer a través de ahí. El texto está completo, para que aquellos que tengan ganas de seguir leyendo y profundizar la propuesta, ¿sí? Bueno, vamos entonces a la primer punto, ¿no? Entonces, las distintas etapas presentan momentos de prueba, ¿sí? Nosotros, digamos, Erikson nos va a llamar como desafíos, ¿sí? Una etapa va a suponer haber superado la anterior para él, es decir, digamos, si no se da la etapa de ser bebé, no se puede dar la de niñez, y así sucesivamente. Entonces, la idea de la que presenta va a presentarlo en formato de desafíos, ¿no? Y principalmente esto va a pasar en la infancia, ¿no? Y colabora con la conformación de todo el psiquismo. Es por ello que en cada una de estas pruebas pondrán un desafío generando conflictos y problemas a resolver. Siempre el niño se va a encontrar en una situación que tiene que resolver, y depende cómo la resuelva, depende cómo lo haga, bueno, va a ir como superándose a sí mismo y se va dando justamente esto. Entonces así se va a generar la madurez para afrontar esos desafíos y superar la etapa y poder continuar con la que sigue.
Desde ya que acá, digamos, el cuadro que vamos a ver es un cuadro de edades, que voy a hacer algunas digamos, explicaciones puntualmente de las edades, pero lo importante de todo esto, digamos, no es que se da taxativamente así, es decir, que no es que sí o sí se tiene que dar de esa manera. Son edades aproximadas, ¿sí? Por eso dice aproximados, porque hay niños que pueden madurar antes o pueden madurar después. En ese sentido, si no estamos hablando de ningún tipo de discapacidad o algún tipo de otro tipo de dificultades, digamos, los chicos pueden acceder dependiendo de la edad, dependiendo del contexto, dependiendo de la familia, dependiendo de los estímulos que reciba, va a poder, digamos, de alguna forma madurar antes o después. Esto lo hacemos como muy abierto. Es decir, en psicología no hay matemática, digamos, ¿no? Siempre se va dando en relación a la persona, al ambiente, como dije recién, a los estímulos que vaya recibiendo. Bien, vamos a ver las etapas psicosociales, ¿no? Este es el cuadro que van a encontrar dentro del texto, ¿sí? No vamos a leer todo el cuadro, yo me voy a dedicar nada más que de la etapa 3 a la 5, ¿sí? Que es la que vamos a ver ahora, ¿sí? Pero como verán ahí, más o menos aproximadamente en las 8 etapas, abarca, digamos, un grupo de edades, ¿sí? Es decir, de pasar de la bebés, digamos, de la niñez temprana, a la edad del juego, que es la que nos interesa a nosotros, la adolescencia y la juventud, que son las etapas que, si se dan cuenta por las edades, que abarca, digamos, la etapa de la vida del beneficiario, digamos, de la asociación SCAM, ¿sí? Entonces, para que quede bien claro, nosotros vamos a enfocarnos principalmente en estas 3 etapas. La edad del juego, ¿sí? Que la nombra el autor entre iniciativa versus culpa, ese es el desafío que se va a entrar, ahora vamos a ver, en un ratito lo vamos a estar viendo, entre iniciativa y la culpa que genera, vamos a verlo, que va entre los 3 y los 5 años. Vamos a ver la etapa 4, que es la adolescencia, que es la laboriosidad, ¿sí? Frente a la inferioridad, de los 5 a los 13 aproximadamente, y después vamos a ver la juventud, ¿no? Entre los 13 y los 21, ¿no? Entonces vamos a describir estas 3 etapas, y al final vamos a hacer una pequeña, digamos, aclaración, digamos, que me gusta hacer de cómo animadores, como dirigentes, tenemos que tener presente como educadores, puntualmente en la observación, que vamos a ver qué pasa en el patio de juego cuando observamos, ¿de acuerdo? Así que eso es lo que vamos a hacer al final de esta charla. Y después vamos a ver alguna tareita que va a quedar ahí como pendiente, muy abierta seguramente también. Bien, vamos entonces a la primera etapa. Entonces, como habíamos dicho, la etapa 3 es iniciativa versus culpa, de los 3 a los 5 aproximadamente. Bien, entonces particularmente siempre vamos a hablar, digamos, ¿cómo sabemos que un niño es sano? Porque juega. Un niño que no juega no es sano, ¿sí? Entonces, el juego es la actividad básica que el niño, donde él y la misma se expresa a través de las emociones y sus inquietudes. Voy a hacer una aclaración, si bien las femeninas intenté, digamos, de que sean, digamos, inclusivas para hablar de niño y la niña, para no estar trabándome con respecto a nombrarlo, entendemos que cuando digo niño, ¿sí? Estamos hablando también de la niña también, ¿sí? Entonces, simplemente por una cuestión de hacerlo, digamos, menos trabalenguas, y digamos, pero, ustedes seguramente se van a dar cuenta que estamos hablando siempre de las posibilidades, obviamente, mixtas entre el niño y la niña. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, lo primero y lo más importante es que el juego siempre es la actividad principal del niño, ¿sí? Un niño que no juega no es un niño que sea sano, por lo menos esto como, digamos, a nivel así como amplio. En el juego comienza la relación social porque se incrementa la relación con otros niños, lógicamente, ¿sí? A partir de esta etapa, aproximadamente, digamos, si bien entre los 3, 4 años aproximadamente, digamos, para que lo tengamos presente, el juego es un juego hacia adentro, el niño juega solo con sus cosas. De hecho, ustedes a esta edad, entre los 4 o 5 años, van a ver un montón de niños jugando con, no sé, con bloques, pero no van a jugar entre ellos. Pero aparece justamente el estar juntos, digamos, ¿no? En el juego del niño de 3 o el niño de 2 va a jugar solo y puede estar un rato largo ahí jugando con sus cositas, pero no va a compartir ese juego. Entonces, particularmente, aquí aparece la primera etapa, ¿sí? Donde el niño empieza a estar con otros para que después va a ser el juego social que vamos a ver en la próxima etapa. Se encuentra esta etapa entre hacer y no hacer. Por eso habla de la iniciativa versus la culpa. Por ejemplo, voy o no voy a determinado lugar, me animo o no me animo, hago o no hago, ¿sí? Es decir, que cuando Erikson presenta, digamos, estos desafíos entre una cosa y la otra, significa que en esta etapa el niño empieza a adquirir cierta independencia, ¿sí? Es donde el niño empieza a explorar, ya no pide tanto permiso, no es tan temeroso, ¿sí? Como en la etapa anterior, sino en esta etapa lo que va a hacer justamente, se va a desafiar en tener iniciativas propias. Es decir,
Estos nenes que dicen, por ejemplo, jugando, me dicen, me voy de casa, o agarran la bicicleta y arrancan derecho y no miran para atrás. Este tipo de juegos, digamos, donde empieza como, no hace falta, digamos, empieza como a incorporar la iniciativa de agarrar sus propios juguetes y desarrollar un juego también, ¿sí? Entonces, a partir de esto, justamente empieza como en esto de que por momentos me largo a hacerlo, pero por otros momentos puede ser que no pueda, digamos. Y esta es la justa tensión necesaria para poder, en esta etapa. Por eso hablaba de la tensión entre el interés por hacer algo y la dirección, es decir, entre hacer una actividad determinada y no achicarse, ¿sí? Por la culpa. Porque ustedes imaginen que siempre el niño va a estar mirando principalmente lo que los padres, adultos, ¿no? O adultos referentes o imágenes parentales que tengan en ese momento en el cuidado, van a estar mirando un poco lo que los demás miran de sí. Es decir, el niño va a estar viendo, digamos, qué hace o no puede hacer en función de la mirada de estos padres. En principio aparece con la mirada de los padres o las personas que los cuiden, digamos, ¿no? Pero después, a lo largo de la historia, digamos, a lo largo de los mandatos, aparecen otro tipo de mandatos. Primero, obedece a los mandatos de los padres o de la familia. Pero después aparecen los parentales, los mandatos sociales, las costumbres, la religión, ¿sí? Porque estos mandatos, de alguna manera, hacen que, digamos, que funcionen como reguladores sociales para el niño. Así va incorporando lo que es la ley, ¿sí? Entonces, a partir de esto, empieza a tener cierto temor o castigo, y entonces, entre el hacer y no hacer, como hablábamos antes, esta tensión que se da entre estas dos cosas, justamente va a tener como el castigo o la culpa determinada de poder iniciarse en esto o no. Por ese motivo, es importante en esta etapa, digamos, no censurar, ¿sí? Siempre marcar, digamos, ¿no? Un marco de referencia donde movilizarse, ¿sí? Es decir, digamos, cuando hay niños que a esta edad, entre los 5 y los 6 aproximadamente, son niños que ya se cuestionan, ¿no? Es como la infancia ha cambiado mucho. Entonces, a los chicos hay que explicarles, hay que darles razones. Y las razones tienen que ser concretas, ¿sí? No son adultos, por eso no le hablamos como adulto a un niño. Esto es lo que normalmente a veces pasa con el tema de los papás cuando me vienen a hacer una consulta. Le hablan un montón, pero el niño no llega a comprender eso, pero sí necesita razones. Es decir, no podés salir a la calle solo porque te puede pasar algo y mamá o papá no te pueden cuidar, ¿no? Entonces el niño cuando quiere salir corriendo, en la iniciativa de soy independiente, me manejo solo y puedo hacer un montón de cosas, aparece ese mandato social atravesado, digo, pero si salgo puede que mamá se enoje o me puede pasar algo. ¿Se entendió el ejemplo? Bueno, vamos a ver entonces el último puntito en esta etapa. Cuando en esta etapa, por lo anterior, los niños no se atreven a dar ese paso a experimentar la realidad, lo que piensan o fantasean, sienten o crean inhibiciones. Es decir, cuando de pronto, por ejemplo, un niño, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un varón que en vez de jugar a la pelota quiere bailar, ¿no? Y entonces aparece el mandato social del padre, no, bailar no es de hombres, ¿no? O lo mismo podría pasar con una nena, que quiere jugar a la pelota y le dicen, no podés jugar a la pelota, porque no es de nenas, a las nenas tienen que jugar a las muñecas, ¿no? Estas cosas que aparecen en estas cuestiones de identidad y demás. Cuando aparece esto, digamos, va atravesando que una censura, que el niño lo vive, digamos, como, digamos, lo experimenta, esa realidad, como una traba a un deseo que tenía. Por eso que fantaseaba por gusto, por explorar, que a lo mejor lo exploraba, quería jugar a la pelota, o quería jugar a la muñeca, o quería bailar, y era por un día, 2 días, y después se le pasa y no quiere hacer más nada, digamos. Pero el hecho de que haya un adulto, o haya una cultura, o haya alguien ahí que le atraviese todo esto, genera fuertes inhibiciones donde el niño, por la culpa, se guarda todo eso y ahí empieza una especie, digamos, de censura y de autocensura, ¿no? Que va a estar muy ligada, obviamente, a la autoestima, a la conformación de la autoestima para el futuro, ¿sí? Bueno, esto vamos de la primera etapa. La segunda etapa, bueno, la etapa 4 para el cuadro nuestro, digamos, pero la segunda para nosotros, para este video charla, va a tener que ver con la laboriosidad versus la inferioridad, que aproximadamente va entre los 5 y los 13 años aproximadamente. En esta etapa, toda la energía del niño y la niña se va a encontrar enfocada en aprender, ¿sí? Es la etapa que empieza el primer grado en adelante, ¿no? Entonces, aproximadamente es la etapa escolar, ¿sí? Toda la energía se va a ver puesta ahí. Es decir, va a tener que concentrarse todo ahí. Ya, digamos, el juego va a seguir apareciendo, siempre va a haber un juego en el niño, pero los juegos van a tener que ver justamente con esta energía que van a ir poniendo en función de esto. Ellos deben desarrollar destrezas y pensamientos. O sea, significa que en la etapa anterior tenía que, digamos, desarrollar una capacidad de anteceder situaciones. Es decir,
como decía el ejemplo recién, si le dice mamá, no salgas porque te puede pasar algo, ¿no? Si de pronto se encontró corriendo a la puerta y se frenó por esto que decíamos, este mandato, es porque podía anteceder que mamá se va a enojar o papá se iba a enojar, ¿sí? Entonces, en esta etapa, digamos, posterior, digamos, a esta etapa, el desarrollo tiene que ver con otra cosa. En esta etapa se va a transformar en el pensamiento, se va a transformar en un pensamiento relacional. Ya no solamente es anteceder a que algo puede suceder. Si meto los dedos en el enchufe, algo me va a pasar, ¿no? O me voy a lastimar, o si pongo la mano en la estufa, me voy a quemar. Esa es la función antecesora. Ahora, digamos, por una cuestión, digamos, ya de madurez del niño, no solamente va a poder anteceder, sino va a poder relacionar aspectos de la realidad. Y esos aspectos los va a poder sacar hipótesis y abstraer cierta situación. Yo puse acá un ejemplo muy sencillo, digamos, para comprender esto, porque esto es un pensamiento, llama pensamiento lógico, no me voy a estirar en esto porque sería como abordar otro marco teórico, pero para que más o menos nos podamos comprender. El pensamiento relacional es un pensamiento, digamos, donde voy armando relaciones distintas y voy viendo justamente la posibilidad de hacer una abstracción en función de eso que voy pensando. Es decir, si hacemos un llamado a la formación, por ejemplo, la manada, y hacemos un gesto con la mano, los niños pueden entender por abstracción, porque lo hicieron más de una vez, que ese gesto que estoy haciendo con las manos requiere un tipo especial de la formación, ¿sí? Formación semicírculo o circular. ¿Por qué pueden hacer eso los niños a esta edad? Porque pudieron justamente anteceder a la situación de que si los están llamando, algo va a suceder. El gesto ya implica una operación un poquito más elaborada que tiene que ver con la abstracción de que paso de un gesto, que es muy sencillo, digamos, si fuera de otro país o de otro idioma, no lo podría comprender este gesto, pero dentro del marco que nos manejamos nosotros, lógicamente puede el niño comprender esa abstracción. Espero que el ejemplo les haya ayudado para poder entender esto que parece un poco más complejo. Es decir, en esta etapa los niños justamente pueden armar relaciones de cosas que van sucediendo, ¿sí? Y que por eso pueden hacer una abstracción de suceder lo que va a pasar. Por eso, acá es una etapa donde las reglas empiezan a ser muy importantes. Es decir, los marcos de referencia, las estructuras, ¿sí? Bien. Entonces, básicamente, digamos, la laboriosidad tiene que ver con esta etapa de producción. Los chicos en esta etapa tienen que producir, tienen que hacer, tienen que pensar, desarrollarse, ¿sí? Y tienen una curiosidad muy grande por aprender, con H intermedia está bien escrito, y aprender, ¿eh? Es decir, explorar las posibilidades. Aprender, lo buscamos en el diccionario cualquier cosa, significa tomar, ¿sí? Me aprendo, ¿no? Me atomo, digamos, las cosas que están a mi alrededor y las hago parte mía. Y aprender tiene que ver con la capacidad, digamos, que tiene que ver con enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Es decir, a través de estas dos modalidades, estas dos cosas puntuales que ustedes seguramente en el desarrollo de actividades lo van viendo, ¿no? No es lo mismo, obviamente, en la manada que en la unidad, digamos, pero básicamente lo que vamos verificando ahí es que van desarrollando, van aprendiendo de distintas cosas según cada etapa van viviendo, ¿sí? Por eso el método SCAU particularmente, toma mucho de esto particular para que, si ustedes lo van a poder ver cuando arman las actividades, y según, digamos, cada etapa que los chicos van pasando, los chicos y las chicas van pasando, tiene mucho justamente de esto de la laboriosidad, es decir, de ir haciendo, ¿sí? Para ir comprobando la potencia que tienen en sí mismos. Potencia me refiero a las posibilidades que hoy son, pero actualmente todavía no se están demostrando, se van a demostrar en el futuro a través de ir incorporando las distintas experiencias. ¿Se entiende? Entonces, dentro de ello se hace más responsable, pero poniendo expectativa en la mirada de adultos y pares, ¿sí? Entonces va a desarrollar sentimientos de competencia, pero también de inferioridad si no logra estar a la altura del resto. Esto es muy importante, y esto seguramente lo vemos a diario, ¿no? Cómo empiezan las comparaciones, con el que corre más, con el que salta más alto, con el que hace mejor fuego, ¿no? Digamos, la competencia se da por grupos también, ¿sí? El más alto, el más petizo, digamos. ¿Por qué? Porque el niño se va dando cuenta que puede aprender a desarrollar posibilidades, disculpen, desarrollar, posibilidades, pero también se da cuenta de sus propias limitaciones. Entonces, tiene que también poder aprender esas limitaciones, ¿sí? Cuando ustedes ven justamente en los métodos, en las áreas que se trabajan dentro del movimiento, van a encontrar mucho de esto, del tema de como objetivos a trabajar, ¿no? Que el niño el niño y la niña puedan aceptar sus propias dificultades, las limitaciones que tienen y poder potenciar las que sí tienen. Siempre de una manera de un refuerzo positivo, es decir, qué bien que es lo que estás haciendo, sos bueno para esto, ¿sí? Siempre apuntando a ese punto para que
la competencia se ve desde los valores positivos que tiene, ¿no? No en cuanto a la comparación con el resto, porque si no, digamos, ahí empieza, digamos, el otro desafío, ¿no? El desafío que el autor nombra, ¿no? La inferioridad respecto a los demás. Entonces volvemos a trabajar un punto acá el tema de la autoestima. Porque si un niño se siente poco capaz, que no va a poder, o que no está a la altura, o que no le sale, como no leer bien, como no correr bien, como distintas cuestiones, lo que va desarrollando en sí es esta cuestión de, digamos, una baja autoestima, donde él se empieza a decir que no, y entonces ese no se transforma no en todo. Entonces no soy bueno para nada, ¿sí? Y todos somos buenos para algo en ese sentido. Bien, por último, digamos, en el video vamos a ver la parte esta de juventud versus confusión de roles, que va aproximadamente entre los 13 y los 21 años. Obviamente acá estamos abarcando una etapa amplia que va desde la prepubertad hasta la juventud, pasando por la adolescencia, ¿sí? Entonces, esta de la niñez, prepubertad, adolescencia, juventud, obviamente que son etapas muy distintas, ¿sí? Acá las estamos como poniendo todas juntas, muy nucleares, pero de hecho en nuestras ramas aparecen distintas ramas en estas edades. De todas maneras, vamos a hablar de algunas cuestiones generales que nos van a ayudar y nos van a orientar. Porque el desafío en este caso es por ello que la clave va a tener que ver en la búsqueda de la propia identidad. Es decir, a partir de los 13 años en adelante empieza toda una búsqueda que empieza en el desarrollo, que ya todos comprendemos del tema de los cambios físicos, hormonales y demás, pero va también a tener que ver con, como vamos a ver en un momento, con cambios sociales, culturales y demás. Es decir, en toda esta etapa, digamos, en la etapa 5, la juventud y dentro de la confusión de roles, va a estar el desafío concreto, digamos, de quién es y quién soy yo para los demás. O sea, quién es el niño, pero el niño va experimentando en quién soy yo, ¿no? O sea, la pregunta que se va a hacer, quién soy yo, y después esa pregunta va transformándose cuál es mi misión en este mundo, cuál es mi futuro, cuál es mi proyecto, ¿no? Por eso vamos abarcando toda esta etapa. Entonces, lo importante es que, dependiendo cómo las etapas anteriores se hayan desarrollado, va a haber el impacto que tiene justamente en esta. Porque, según otros modelos de orientación en lo que es psicología evolutiva, lo que dice es que según cómo se han transitado las etapas anteriores, digamos, es como se vuelven a reeditar estas etapas. Es decir, todos los conflictos que en la infancia no pudo resolver vuelven a aparecer ahora en la adolescencia, pero con más vigor, con más fuerza y también con más palabras. Porque cuando era niño no tenía la palabra para poder decir, no me gustó que me dijeran esto o aquello, simplemente quedó la emoción ahí. Ahora vamos justamente a poder revisar de esta manera, en esta etapa se van a poder ver todos esos cuestionamientos que el niño haya sentido en su momento, ¿no? Entonces, por eso la etapa es un cuestionamiento sobre aquellos que dejan la niñez para transitar a la etapa que sigue. Es decir, todo aquello que vivían en la niñez, por eso lo primero que pasa en un preadolescente, prepúber, ¿no? Es justamente empezar el cuestionamiento de los padres. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué no puedo hacer tal cosa? ¿no? Bueno, es una etapa muy conflictiva, digamos, ¿no? Que muchos padres seguramente, los que son papás, se van a dar cuenta, ¿no? Pero también lo vamos a ver, obviamente, en la rama. Entonces, para eso, tiene que ver con la construcción de la identidad, va a ver que va a ser muy importante el sentido de grupos en cuanto a los pares y la pertenencia a los grupos también. Esto lo hemos visto seguramente porque todos hemos transitado seguramente la posibilidad de pertenecer a un grupo o a otro. Los que fuimos SCAU en su momento, para nosotros el grupo de pares y referencias era el grupo SCAU, el patio de juego, pero también lo es el grupo de la escuela secundaria, también lo va a ser, digamos, los grupos de pertenencia y de identidad que se generan a través, por ejemplo, de gustos propios, ¿no? Como los que son las tribus urbanas, por poner un nombre, pero eso va a pasar más adelante. Pero ya a los 13 años, 13, 14 años, empieza esta búsqueda, ¿sí? De ver dónde tenemos el lugar de referencia. Y por eso van mutando los chicos, van mutando de manera que, digamos, de cómo se visten, el peinado que usan, las bandas de música que escuchan, ¿no? Ahí es donde se va como justamente confirmando todo esto. Pero para ellos, para la confusión por la conformación de la identidad, es necesario saber a dónde pertenezco, dónde soy. Porque se empiezan a despegar del modelo de familia, ¿sí? Después van a volver, pero en este momento necesitan como tomar como distancia, ¿no? De papá y mamá o los referentes adultos que tengan en ese momento. Entonces van a buscar afuera de la casa, que empieza como una salida que ya no es tanto hacia adentro de la casa, sino hacia afuera, ¿sí? Entonces, es de vital importancia que justamente la aceptación o rechazo de un grupo tiene, digamos, mucha relevancia. De aquí surgen un montón de patologías en la adolescencia que tienen que ver justamente con esto, ¿no? El tema, digamos, de la figura, de lo físico, el tema de lo que puedo y no puedo tener,
de los que puedo y no puedo acceder, ¿no? Por eso, para un niño que no puede acceder a la tecnología en un grupo donde todos tienen un celular, es justamente un gran conflicto para ese niño, porque significa no soy parte, no pertenezco, ¿sí? O sea, nadie me va a querer por esto, ¿no? Entonces, por eso, como hablaba recién, como hayan transitado las etapas anteriores en esta cosa evolutiva, de autoestima y demás, si eso no transcurrió muy bien, en esta etapa se va a notar y mucho. Bien. Entonces, es por ello que van a buscar siempre modelos de identificación. ¿Qué significa? Los niños en esta etapa van buscando modelos para identificarse. A veces son modelos positivos y a veces son modelos negativos, ¿sí? Es decir, van a buscar modelos, por ejemplo, un jugador de fútbol, un cantante, ¿no? O alguien, digamos, a donde hacer referencia. El método Scout, el movimiento, ofrece modelos y valores a través de esos modelos, a través de, digamos, los santos y las santas que en cada rama se presentan, a través del santo patrono, a través de, digamos, de la cultura general que se pueda como experimentar en las ramas distintas, ¿no? Ir buscando como estos modelos. Generalmente se les presentan modelos, sobre todo en la etapa de caminantes y rover, se presentan justamente modelos positivos, digamos, ¿no? Que han sido de influencia social para conocer, ¿no? Digamos, la cultura en general. Entonces, van a ir buscando estos modelos porque están justamente ensayando, explorando, abriéndose al mundo, tratando de ver, bueno, qué es lo que tiene más que ver conmigo. Y así se va conformando su propia identidad, su propio sentido del yo. Bien, las transformaciones obviamente se producen a nivel corporal, más que los cambios psicológicos, sociales, y cómo participa la cultura familiar y social es el gran desafío. Es decir, en un gran sentido atraviesa por las etapas que estamos mirando todo lo que tiene que ver específicamente con digamos, el cambio del cuerpo, el cambio, digamos, cómo me visto, cómo me voy haciendo, digamos, en cuanto a los cambios físicos, que no vamos a entrar en eso particularmente, pero sabemos que esto sucede, y también, digamos, cómo voy a participar desde este nuevo yo que voy conformando en relación a mi cultura. Y ahí empieza justamente, ¿no?, el tema de la religión, el tema de la política, ¿no?, el tema de cómo me incorporo a nivel social. Obviamente que se va generando, digamos, sobre todo en este último tiempo hemos visto grandes temas, digamos, ¿no?, que polarizan obviamente la opinión de la adolescencia, ¿no? El tema digamos, del aborto, por ejemplo, o el tema del cuidado de las vidas, ¿no? Polarizan mucho, digamos, el discurso de los adolescentes porque van buscando justamente cómo mediar todo esto, o lo religioso, o lo político, ¿no? O también, digamos, el modo de cómo, digamos, ser scout. En ese sentido también, digamos, se va a generar todo el debate. Lo interesante es poder propiciar estos espacios de diálogo en la adolescencia, en esto, que van tomando distintos grados de compromiso a lo largo que van sucediendo las etapas. Seguramente esto ya también ustedes lo tienen como muy presente. Entonces, en estas tres etapas, para poder hacer una síntesis, vamos a ver de qué manera lo importante es cómo se van dando, de alguna manera, estos, digamos, desafíos, ¿sí?, que el niño o la niña tienen que justamente ir superando a lo largo de cada etapa, ¿no? Entonces, en relación a esto, que es una síntesis muy finita, vamos a hablar de tres conceptos importantes que me parece que hay que tener presente. Vamos a hablar en cuanto a tener presente como una especie de semáforo de qué cosas tenemos que observar nosotros como dirigentes, como educadores. Imaginen lo siguiente, nosotros no somos psicólogos, tampoco tenemos por qué serlos, ¿sí?, pero sí conocemos a cada niña y cada niña que están en nuestros grupos. Sabemos de su historia, de su familia, sabemos de sus silencios, sabemos de cuando está enojado, cuando está triste. Es más, muchas veces conocemos más nosotros a nuestros chicos, digamos, de lo que los conocen los padres. Esto sucede y mucho, ¿sí? Pero nuestro rol es un rol de animador, de educador, ¿sí? Nosotros no podemos reemplazar ni al padre ni a la madre, ni mucho menos podemos resolver las situaciones familiares. Pero es importante saber, porque de esto que vamos a hablar ahora se va a desprender la próxima charla. Tener presente de que un niño puede cambiar en función de estos desafíos que va teniendo, puede justamente cambiar, digamos, su modo de ser, ¿sí? Puede alterar. Si hay algo que la infancia muestra enseguida, es que cuando algo le está sucediendo a un niño, enseguida se manifiesta. No se va a manifestar de la manera que se manifiesta en un adulto. Esto también es así. Bueno, para eso vamos a hablar de un semáforo que yo les voy a presentar, que me parece que es muy claro, digamos, a la hora de cómo intervenir, de qué manera, ¿sí?, y cómo poder colaborar, ¿no?, en nuestra función como educadores, porque tampoco podemos permanecer en silencio, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de lo primero,
qué es un conflicto. El conflicto es algo que el niño todo el tiempo, como habrán visto en lo que estuvimos charlando, va a estar en un desafío constante que va a tener que resolver ese conflicto. Según cómo lo resuelva, se va a dar el aprendizaje o no, o, digamos, se le va a dar mayor sentido, digamos. Es decir, que la niñez transita conflictos, la niñez, la adolescencia, la juventud transita constantemente conflictos que tienen que ver con la etapa evolutiva, con el desarrollo de sí mismo. Entonces, particularmente, digamos, en este punto, el conflicto es algo inherente al crecimiento. De hecho, nosotros estamos constantemente ante conflictos como adultos que tenemos que ir desarrollando y viendo cómo lo resolvemos, ¿sí? ¿Cómo se resuelve un conflicto? Básicamente, todo el tiempo estamos ayudando a que los chicos aprendan a resolver conflictos. Cuando proponemos un juego, cuando proponemos un desafío, hacemos un campamento, digamos, o vamos como contando en la manera de la historia, digamos, de los viejos lobos y demás, vamos propiciando elementos para justamente poder posicionarse y ver de qué manera resuelvo mejor este conflicto. Esta es la parte, si se quiere, le decimos lo más saludable, lo más sano. Los niños constantemente están en esto y no es algo que tenga que ver con algo que nos tendríamos que asustar, porque es parte de la evolución de los niños en su desarrollo. Ahora vamos a poner el siguiente semáforo. O sea, que el conflicto lo vamos a poner como en color verde. El color amarillo en el semáforo es cuando hay un problema. ¿Qué es un problema? El problema se presenta en una situación, ¿sí?, como disruptiva, en un momento determinado, ¿sí?, donde el niño, digamos, no está pudiendo resolver adecuadamente su conflicto y aparece una manifestación de algo. Las manifestaciones en la niñez son muy, digamos, muy grandes, distintas. Puede ser un niño que de pronto era muy tranquilo, que se ponga muy activo. De pronto es un niño que de pronto jugaba y ya no tiene ganas de jugar. De pronto es un niño que antes hablaba y ahora no quiere hablar, ¿sí? O de pronto puede pasar al revés. Hay un niño que era sumamente tranquilo y de pronto se pone como muy hiperactivo, ya como que parece que cambia su personalidad, ¿no? Aparece el problema de manifestaciones que van a tener que ver con algo que suele salir un poco de lo común, ¿sí? A esto le llamamos problema. Y lo llamamos problema bien dicho porque son situaciones a resolver. Supongamos que es un niño, una niña que está atravesando una situación en la casa. Por ejemplo, falleció el abuelo o la abuela, o hubo una separación, ¿sí?, en la familia. Por lo cual el niño se siente como muy movilizado en ese tiempito. Es un tiempo corto, digamos, ¿no? No podemos establecer tiempos en psicología, pero es un tiempo corto. Es decir, uno se enteró del problema, uno va comprendiendo y uno iba acompañando, ¿no?, a través de, digamos, de la manera que, digamos, puede estar, digamos. Nosotros no acompañamos situaciones en forma particular, acompañamos situaciones grupales, ¿sí? A veces el problema tiene que ver con algo que sucede en la escuela, pero que no aparece en el patio de juego de grupo. Entonces, siempre nuestro modo de poder ayudar a resolver situaciones que tienen que ver con los chicos van a ser a nivel grupal, nunca individual, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra función como educadores es trabajar con grupos. Entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer? A través del juego. Siempre vas a ser a través del juego. Nuestro desafío es cómo diseñar una propuesta de juego que ayude a ese niño o a esos niños a resolver esa situación problemática. Es decir, que el problema aparece como algo corto, en mediado de plazos, en algo corto, donde claramente aparece la situación, por qué está sucediendo esto, pero que el niño después puede como encarrilar y resolver ese conflicto después. Es decir, pasó de ser conflicto a problema, pero de problema puede ser un conflicto de vuelta. ¿Se entiende? Bien. Por último, ¿cuál es nuestro rojo en el semáforo? Bueno, ahí está el tema de los trastornos. Ahí entran los profesionales de la salud, ¿sí? Particularmente psicólogos, psicopedagogos, acompañantes y demás, ¿sí? Y estas son situaciones que nosotros no podemos resolver, pero que claramente cuando las visualizamos tenemos que aprender a derivar, ¿sí? Por eso la intervención de los papás es muy importante. ¿Cómo vamos a intervenir? Nosotros no damos diagnósticos, de hecho yo tampoco los doy cuando me consultan, digamos. Lo que estamos haciendo particularmente es que el trastorno aparece algo que se sostiene en el tiempo y aparece como algo regular. Por ejemplo, un trastorno que un niño una vez se orinó porque extrañaba a los papás, que se llama enuresis, no es un problema, digamos, no es un trastorno, pero si el niño durante 3 meses, 2 meses o sistemáticamente todas las noches amanece mojado, todos los días amanece mojado, ahí estamos hablando de un trastorno, que está hablando, y ahí aparece lo que llamamos síntoma, ¿sí? Es decir, ahí aparece algo que, el síntoma es algo que se va manifestando y que va diciendo algo de un conflicto que el niño no pudo resolver en esa problemática y que se va dando a lo largo del tiempo. Entonces, supongamos,
Cuando se transforma en un trastorno, hay trastornos de conducta, por ejemplo, cuando el niño era un niño tranquilo, medio revoltoso, pero no tanto, pero de pronto empieza a pegar, a morder sistemáticamente y dura una cierta cantidad de tiempo. Y ahí entonces hablamos de trastorno y ahí es donde justamente hacemos la derivación, ¿sí? A veces hay papás que son más permeables a poder escuchar esta devolución de, bueno, parece que está pasando algo, fulanito a fulanita, contando, digamos, en qué te podemos ayudar, ¿no? Y aparece ahí raramente, y ayudar en qué sentido, decir, bueno, mira, nosotros lo estamos viendo desde acá, ¿no? Nuestra observación es importantísima en este sentido. Nosotros tenemos dos elementos importantes entonces, no solamente el patio de juego, sino también la posibilidad de observar, porque estamos acompañando el crecimiento de este niño, esa es nuestra tarea, ¿no? Y en eso justamente ponemos nuestros valores. Entonces, particularmente ahí es donde nosotros hacemos nuestra intervención. Ahora, cuando aparecen este tipo de cosas es donde nosotros decimos, hasta acá podemos llegar, y decimos, bueno, a lo mejor es, digamos, necesario que ustedes puedan visitar a alguien que los pueda ayudar, si tienen un psicólogo que los pueda ayudar también a hacer la derivación, digamos, no es propio del grupo poder atender estas cuestiones. Nosotros no podemos resolver las situaciones familiares ni como dirigentes y demás, porque además no sabemos qué hay detrás dentro de la conflictiva familiar, por lo cual el niño aparece con estos síntomas. Por último, y para ir terminando, quiero comentarles que en realidad, digamos, como ley general en psicología infantil, es que cuando un niño empieza a manifestar este tipo sintomático, que pueden ser distintas cuestiones, es porque está haciendo un poco el síntoma a nivel familiar. Él le pone el cuerpo, le pone la actitud, le pone estos berrinches, le pone lo que pueda, le pone el síntoma, pero que hay algo que está justamente diciendo en el entorno familiar. Nunca es el niño solo, ¿sí? El niño le suceden cosas, es un poco la esponja que va tomando todo lo que va pasando y se va manifestando en él esta problemática. Por eso hay que escucharlo, hay que ayudarlo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos intervenir en este caso? Nosotros ahí decimos, nosotros te vamos a acompañar, acá estamos con vos, ¿no? Y no estás solo, ¿sí? O no estás sola. Ese es el único lugar donde podemos estar nosotros como educadores. Bien, bueno, como habrán visto, intenté tratar de meter en estos minutos, digamos, digamos, una síntesis de esta lectura que a ustedes se las voy a pasar. No se mareen con el tema de la lectura, porque a lo mejor pueden tener palabras que son desconocidas. Digamos, en general es bastante accesible el material que les voy a pasar, pero simplemente vamos a tener en cuenta esto. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad? Yo después la voy a transcribir ahí, digamos, en la consulta, en el foro lo vamos a ver ahí, lo voy a dejar marcado esta noche, y para que lo puedan tener. Es poder, digamos, libremente, cada uno, no es un trabajo obligatorio, pero libremente ver, digamos, si pueden identificar en el patio de juego cuándo es un conflicto, cuándo es un problema, cuándo es un trastorno de algún ejemplo que ustedes tengan. Los ejemplos no se ponen con nombre, ni lugar, ni idea, ni fecha, ni hora, ni día, digamos, para resguardar la intimidad. También lo pueden inventar, ¿eh? No hace falta que lo... Entonces, no hace falta que digamos que sea de la realidad. Puede ser algo inventado también. Ahora, ¿cuándo conflicto, cuándo problemas, cuándo trastornos? Según esta síntesis que le acaba de pasar, pero lo vamos a trabajar en distintas etapas. Es decir, tomo la etapa 3, 4 o 5. Ustedes elijan la etapa y elijan más o menos la edad. Por ejemplo, un niño en la etapa, no sé, la etapa de laboriosidad, tuvo un conflicto entre no me sale hacer tal cosa y hacer tal cosa. ¿Se encuentra? ¿Se entiende? Entonces, ustedes inventen o busquen un ejemplo dentro de las etapas donde ustedes están para ver cuándo es un conflicto, cuándo es un problema, cuándo es un trastorno. Seguro que ustedes han tenido algún tipo de experiencias que ahora, digamos, con este material y con digamos, este semáforo que les presenté, a lo mejor ustedes van a poder identificar cuándo un niño o una niña está en alguna de estas 3 etapas. ¿Me entiende? Entonces, igual no se preocupen, va a ir de vuelta la consigna, se las voy a escribir por ahí. Bueno, espero que haya sido claro. Cualquier cosa, cualquier consulta me pueden hacer a través del foro del Classroom. Y bueno, nos estamos encontrando seguramente en esta próxima semana para poder evacuar algunas dudas. Les voy a contestar en el vivo, les voy a contestar las preguntas que ustedes pongan en el foro sobre este tema, y en la próxima sí vamos a ir de lleno a hablar sobre el tema de detección y prevención de abuso sexual infantil. Así que bueno, que tengan una buena jornada, espero que sea provechoso este primer encuentro. Siempre listo.